Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 10 de septiembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Vemos que pasó el día miércoles, donde acciones internacionales retrocedieron en medio de expectativa por ascenso de tasas Fed y fortaleza de empleo que generó la especulación. Básicamente, ayer no habían muchos datos, teníamos uno de job openings, que es cuántos anuncios prácticamente hay, cuántos puestos de trabajo que no se han llenado, existen, están disponibles durante el mes. Estuvo muy por encima de lo esperado en niveles récord, lo cual hizo pensar al mercado, bueno, ya nos van a subir tasas en septiembre o en octubre y el mercado reaccionó entonces con descensos. En cuanto a acciones locales, retrocedieron en línea con acciones internacionales y llegadas a zona de resistencia. Recordemos que estamos llegando a la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, por lo que los compradores y vendedores han empezado a luchar, los vendedores tomando algo de utilidad en los niveles de resistencia. Bueno, ayer Jobs Opening en Estados Unidos alcanza récord histórico con 5.7 millones de ofertas laborales frente a lo que era un previo de 5.25 millones. Esta es la gráfica, se ve claramente cómo cayó durante la crisis de 2008-2009 alcanzando mínimos. Hoy en día estamos muy por encima de los niveles registrados antes de 2007. Significa que Estados Unidos va con muy buena dinámica en términos de empleo, por lo que es muy probable que tengamos el movimiento de ascenso en tasa Fed. Es normal, no significa que la economía se vaya a frenar, pero pues sí hay que ponerle un menor ritmo de crecimiento para evitar presiones inflacionarias en el mediano y largo plazo. Así que eso fue el detonante del día de ayer. Iniciamos con ganancias, pero una vez se publicó a las 9 de la mañana esta noticia, los índices accionarios empezaron a ceder terreno y pasaron a la senda negativa y la probabilidad se incrementó a 30% para octubre. La próxima semana tendremos por fin la decisión de tasas de la Reserva Federal. La verdad, lo mejor sería que subieran ya las tasas, ya dejaríamos esa especulación de si van a subir o no van a subir y es muy probable que el subir tasas no signifique el fin del mundo, simplemente entramos a un comportamiento lateral del mercado accionario en los Estados Unidos. De pronto no será tan rentable como los años anteriores, pero pues, no significa que tengamos un escenario de crisis. Pero sí es probable que tengamos entonces incrementos en septiembre, octubre, después de los sólidos resultados de la economía, sobre todo el panorama de empleo. Eso hizo que el VIX volviera a repuntar, no logró descender más allá de los 20, cayendo de los 20 volveríamos a estar en calma, así que el mercado sigue nervioso, por eso es la volatilidad pasando de fuertes ganancias a importantes caídas, así que la volatilidad continúa en los mercados internacionales en Estados Unidos y en Asia, que después de las ganancias del día de ayer retrocedieron en correlación con los mercados de Estados Unidos, aunque el IPC de China subió de unos 6 a 2% en agosto. Este incremento del IPC, pues en cierto modo puede traer detrás de la posibilidad de que tengamos una mejor demanda agregada. El mercado esperaba 1,9%. El IPP baja de 5,4 a menos 5, menos 5,4 a menos 5,9. Este descenso en el IPP pues simplemente responde a los bajos precios de los commodities que también pueden estar ayudando a las fábricas en China. Así que simplemente correlación con los mercados internacionales, no muy pegados a los fundamentales, los movimientos de las acciones. Y las órdenes de maquinaria en Japón caen 3,6% en julio, mercado esperaba ascenso del 3,6%, sorprenden con algo de caída, datos mixtos. Japón está publicando uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno. En cuanto a Europa, escasos fundamentales en el día de hoy, caídas en correlación con el resto del mercado, pero Banco de Inglaterra, Bank of England, mantiene tasa de referencia sin cambios en 0,5%, también mantiene el estímulo sin modificaciones, por lo que posiblemente hoy, si bien parece ser un día de descensos, pues podamos encontrar algo de presencia de compradores y continuemos con ese escenario lateral. Ya lo miraremos en gráficos. Vamos con noticias de Estados Unidos. eBay bajaron su recomendación de hold a hold desde buy por Cantor Fitzgerald y precio objetivo de la acción de Palo Alto Networks se revisa al alza de 180 a 200 por Stephen Nicholas. En cuanto a Apple, que presentó nuevos productos, no genera mayor volatilidad, se comporta más cercano a los índices. Básicamente no hubo nada relativamente nuevo, aparte de un iPhone 6 con 3D Touch
pero pues, digamos que el mercado por ahora está asimilando el tema de Apple y se mantiene más correlacionado con el mercado que reacciones sólidas frente a la presentación de nuevos productos. En cuanto al mercado colombiano, Ecopetrol espera vender 58 millones, casi 59 millones de acciones de ISA a 7.979 pesos por acción. Esto equivale al 5.32% de la compañía. El precio es un poco más alto de lo que se encuentra en el mercado, por eso las reacciones de ISA en el día de ayer no se descarta que hoy tengan algo de ascenso. No obstante, hay que mirar qué tanta demanda de ese 5% acoge el mercado por ahora. Simplemente en esto podría darle algo de volatilidad adicional a la acción de ISA. Y pues Ecopetrol ya empieza a continuar con sus ventas para mantener su posición de liquidez y cumplir con el pago de dividendos hacia el gobierno. Así que por ahora vamos a mirar cuál será el resultado. Y hoy se conocería el crecimiento del segundo trimestre, el PIB en el calendario del DANE. Aparece una reprogramación y hoy conoceríamos en la mañana el PIB del segundo trimestre. En cuanto a noticias de Estados, no obstante, porque no le damos tanto peso al tema del PIB, a menos de que haya una sorpresa significativa, por lo general el mercado no reacciona mucho a ese dato de PIB porque los resultados económicos ya se conocieron. O sea, ya conocimos cómo le fue a las empresas en el segundo semestre, en el segundo trimestre, así que pues el PIB pierde un poco de fuerza a menos que tengamos una variación bastante sorprendente, bien sea muy malo o muy bueno, podría generar cambios significativos en las acciones. A las 7:30 tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo que bajan a 275.000 desde 282.000, estuvo en línea con lo esperado, continúan en muy buenos niveles las peticiones iniciales, justificando la solidez de la economía de Estados Unidos, y precios de exportaciones caen 1,4% en agosto, importaciones 1,8%. Estas caídas estuvieron por encima de lo estimado, así que el panorama de precios continuaría estable. A las 10 de la mañana tenemos variación semanal de inventarios de crudo. No descarten volatilidad en el precio del petróleo que sigue dentro del lateral. Ya revisaremos ese fundamental a ver qué implicaciones podría tener sobre la gráfica. Importante, digamos que lo que si nos logra sacar de este comportamiento lateral, lo más importante será la zona de indecisión a las 10 de la mañana. Entonces, inventarios de crudo en el día de hoy. Mañana tenemos IPP de los Estados Unidos y sentimiento del consumidor. Un segundo, voy a hacer una modificación. Entonces, mañana IPP y sentimiento del consumidor de los Estados Unidos. Seguimos con noticias importantes. Vamos a ver qué pasa con el IPP, que continúa relativamente bajo. Estaremos atentos entonces a esos movimientos mañana. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen nerviosismo por posible ascenso tasa Fed, pero lo curioso es que el único mercado que se asusta por tasa Fed es acciones. Los movimientos en renta fija, bueno, sí se mantienen un poco más volátiles, pero divisas no está generando cambios significativos. De hecho, en estos momentos el euro gana terreno hacia 1.1212 después de amanecer la mañana 1.1170. Así que los mercados no están muy coherentes en tema Fed. No obstante, eso podría dar paso a que el comportamiento lateral fuera el más probable para las acciones internacionales. Después de las caídas del día de ayer y hoy inicio con descenso, no se descarta que puedan aparecer algo de compradores. Lo mismo para el mercado local, que sigue esa lucha entre compradores y vendedores en zonas de resistencia. Estaremos atentos a los niveles de corto plazo. Es una pelea entre los compradores y los vendedores. Vamos con gráficos. Entonces tenemos índice Dow Jones, llegó a la zona de máximos, ahí aparecieron vendedores y ahora tenemos los 16. Hoy podríamos abrir cerca de esos niveles y posiblemente se mantenga en el lateral. Incluso si llega a romper un poco el 16 puede descender un poco más, pero digamos que parte del movimiento tasa Fed pudo haber sido ya descontado con esta caída. Por eso el comportamiento lateral es el más probable en las próximas jornadas. Comportamiento lateral. Emergentes sí continúan bajo presión, mientras esté por debajo de los 3.800, el sesgo es hacia los 3.700, ahí puede encontrar algo de soporte el IPSA, ya miraremos si aparecen compradores y puede generar entonces un mayor impulso alcista, o si rompe 3.700 posiblemente continuemos con descensos. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con las zonas de soporte para los emergentes, donde el 10.000, 10.100 sigue siendo el nivel clave para que el índice general de la Bolsa de Valores de Lima pueda repuntar, o de lo contrario, iniciar un nuevo sesgo bajista. Y el dólar continúa con su escenario lateral de 3.200 contra 3.060. Nos dice, bueno, es que van a subir tasa, entonces se va a disparar, pero pues gran parte del movimiento de descenso en tasa Fed ya ha sido descontado. Las monedas a nivel mundial no se están moviendo mucho con ese fundamental. De hecho, sería perfecto que ya listo subieran tasas, tendríamos un pequeño rally alcista y ahí aparecerían los vendedores en toma de utilidad después del movimiento. Así que por ahora simplemente el comportamiento lateral sigue siendo el más probable.
Y el WTI ayer descendió en medio del panorama de riesgo internacional, pero logra mantenerse un poco dentro del lateral, aunque salió de la indecisión. Vamos a revisar las gráficas. Lo que teníamos en jornadas anteriores era esta línea de tendencia con su pullback. No rompió ese movimiento, sí que hay presión bajista. Y bueno, se alejó claramente de la resistencia. No obstante, este mínimo se comportó como soporte en la mañana, en la noche. Bueno, ¿qué tenemos acá? Hay ruptura del triángulo, de este pequeño banderín, rompe, hace el pullback y justo en el pullback la presión bajista continúa. Eso nos dice que si vuelve a superar el 45, si vuelve a superar el 45 hay posibilidad de avanzar al 46.50, 47, siguiente nivel de resistencia. De lo contrario, si no logra superar ese 45, hay posibilidad de buscar los 43.20. Si hay ruptura de 43.20, el descenso puede ser hacia los 41.80. Mientras esté por debajo de los 45, hay sesgo bajista para el petróleo. Cerrando por encima de los 45, retomaría la senda hacia los 47. ¿De qué dependerá este movimiento? De variación de inventarios de crudo. Dependerá a las 10 de la mañana. Sabremos entonces si tenemos un cambio de los 45 o los 43.20. Son los dos niveles claves para hoy. 45, 43.20. Y de hecho los inventarios API estuvieron subiendo 2.1 millón barriles. Entonces los API ya empiezan a mantener esa presión bajista. Por eso el sesgo de la mañana. Se ruptura el 45 es lo único que puede anular la presión. De lo contrario, el sesgo sigue siendo bajista para el WTI. Y el euro lateral en estos momentos 1.12,15, ganando algo de terreno. Ya no reacciona mucho a temas tasa Fed. El mercado que más está reaccionando es el accionario. Es un poco más nervioso que el resto de los mercados, pero simplemente continúa el lateral. Europa mostrando algo de señales de mejora y el movimiento de evaluación previa pues ya ha descontado parte de esa información. Solo la ruptura del 1.11 generaría una presión bajista significativa. 1.11 para determinar que los compradores ceden terreno, que son los que están por ahora dominando el mercado, y tendríamos una presión bajista. Vamos entonces con el índice Colcap en el día de ayer. Recordemos que había llegado a la zona de resistencia de los 50. Porque no me pinta la soporte, aquí está. Y para hoy, entonces, 1210. Este es el lateral, 1210 contra 1250 de nuevo. Si logra superar los 1250 hay posibilidad de avanzar al 285, incluso 1300. Si no lo supera podemos descender a 1210, pero mientras esté sobre 1210 o puede darse un lateral y continuar el sesgo alcista aún hay esperanza. Pero si rompe ya el 1210, la probabilidad de continuar con la tendencia bajista se incrementaría. Es importante, estamos en la zona de pelea entre compradores y vendedores. 1210 será la zona de soporte para mantener el impulso comprador. Si perdemos ese nivel, la presión bajista se incrementaría. 1210. Vamos con Bogotá. Indecisión el día de ayer, aparecieron los compradores pero volvieron a ser golpeados. Sigue todavía por debajo de la línea de tendencia. Si pasa a los 59 daría espacio hacia los 61. Cambiamos un poco los niveles por la fuerza de la línea y los compradores vela con cola de techo. De lo contrario, perdiendo los 57 volvería la presión hacia los 55-54. Importante, 57 contra 59-200 son los dos niveles de corto plazo que nos determinarían rumbo. Recuerden que estamos en una zona de lucha entre compradores y vendedores donde los niveles de corto plazo toman relevancia. Seguimos lateral en BBC 16.3 contra 15.50. Simplemente en la ruptura de algunos de los dos nos daría dirección. Por ahora continúa en comportamiento lateral. Celsius sigue en la lucha entre compradores y vendedores. Ayer desciende, pero los compradores defendieron un poco. Logró aguantar ese 720 y me modificó el soporte a 700. Si logra aguantar los 3.700, hay posibilidad aún de volver hacia la zona de 3.900 y 4.000, que es la zona de resistencia más importante. Simplemente la llegada a promedios móviles de 40 o 20 periodos y la línea de tendencia ha hecho esa lucha entre compradores y vendedores. Si rompe los 3.700, podríamos corregir a 3.500 para Celsius. Se encuentra entonces en una zona entre compradores y vendedores que esperan fundamental eso para romper al alza o generar un nuevo movimiento bajista. Zonas de indecisión. Cementos Argos retrocede después del movimiento de alcanzar los 10.200. Ahora quedan los 9, no, vamos a darle un poco más abajo, 9.840.
Mientras esté por debajo de los 9.840, aún puede corregir a zona de 9.500, 9.400. Es una zona que aún se mantiene como soporte de sesgo alcista. Ya perdiendo los 9.400 volvería a los 8.800 como escenario probable. De lo contrario, rompiendo antes de tiempo 9.840, volvería al sesgo alcista. 9.840 la zona de resistencia para continuar corrección hacia zona de soporte entre 9.500 y 9.400. Su ruptura podría generar un nuevo movimiento alcista. Cemex Latam Holding. Recordemos los 12.000, 12.100 siguen siendo la zona de resistencia. Solo rompiendo ese nivel hablaríamos ya de un sesgo con más fuerza alcista. Y tenemos los 11.400 como zona de soporte. Si llega a romper los 11.400 puede descender a 11.10.800. Importante los 11.400 como la zona de soporte. Seguimos con Canacol. Fuerte descenso en el día de ayer. En medio del panorama de riesgo internacional rompió la zona de soporte y cambia un poco el sesgo. 5.900. Mientras esté por debajo de los 5.900 aún puede descender hacia niveles de 5.500, 5.400. Igual esas zonas es de soporte 5.400, 5.200. Mientras logre aguantar esos niveles aún existe la probabilidad del avance. Solo superando 5.900 retomaría la senda alcista más rápido. 5.900 es la resistencia a corto plazo, lo contrario corrección hacia zonas de soporte, de esta pequeña zona de congestión, promedio móviles 20 y 40 periodos, que en este caso por estar por debajo del precio actúan como zonas de soporte que está entre 5.400 y 5.200. Vamos con concreto, fuerte caída con bajo volumen el día de ayer. Perdiendo liquidez, solo superando 1.200 volvería el sesgo, de lo contrario puede ser 1.200, 1.110 o un comportamiento lateral. Digamos que la liquidez no es significativa para que los técnicos funcionen. Corficol se mantiene sobre los 36, así que mientras esté sobre 36 aún puede avanzar a 37.300, 37.400. Tendrá que romper los máximos de jornadas previas de 36.700. Si no, pues puede descender a 36, pero mientras esté sobre 36 el sesgo sigue siendo alcista. Solo perdiendo los 36 podríamos descender de nuevo hacia los 35.200. 36, el nivel importante para Corficol. Ecopetrol continúa bajo precio del petróleo. 1470, solo superando los 1470 existe la probabilidad de cambiar el sesgo a 1570, 1600. Mientras esté por debajo de 1470 la presión bajista podría continuar. Si no lo recupera pronto, alcanzar nuevos mínimos del año podría ser un escenario probable. 1470 la resistencia de la presión bajista. Empresa Energía Bogotá continúa con el sesgo alcista, 1.700 como la zona de soporte, buen volumen en el día de ayer, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar niveles de 7.40. Continúa el sesgo alcista para la empresa Energía Bogotá, rompiendo 700 puede corregir hacia 6.50, 6.40. 1.700 la zona de soporte para avanzar hacia los 1.740. Vamos con Construcciones El Cóndor, que sigue marcando precio todos los días, pero un comportamiento lateral, no hay una tendencia significativa. En que recupera leve terreno el día de ayer, se mantiene todavía con comportamiento lateral en medio de la mejora considerable del EBITDA, pero resultado neto positivo, se mantiene entonces con esa tendencia. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá no ha pasado el 580. Y recordemos el 5.50 como soporte, continúa dentro de esos niveles de precio. Si por alguna razón logra superar 5.80, el 6.10 es la zona de resistencia más fuerte. Recordemos pérdida operativa. Con pasa del tiempo, toda la inversión pues le tomaría, según ellos, cerca de 3 años llegar al punto de equilibrio. Después de las inversiones en telefonía y móvil y televisión, banda ancha también. Así que 580, 550 siguen siendo los dos niveles importantes. Rompiéndose a 550 hablaríamos de 520. Por ahora 580 contra 550 los dos niveles importantes. Vamos con la acción del éxito, que aparecieron compradores en el día de ayer defendiendo los 16. Esta vela tipo martillo nos deja los 16 como la zona de soporte. Mientras esté sobre 16 aún hay posibilidad de avanzar a 18, 18, 100. Si lo pierde, la corrección puede ser a 15, 200. Miraremos si podría avanzar. De hecho, después de tanta caída, lo más probable es que empiece, si llega a perder los 16, a tener un comportamiento lateral. Recuerden que seguimos en un rebote dentro de tendencia bajista. 16, el nivel de soporte para mantener el impulso alcista. Lo contrario, podemos tener presión bajista adicional. Grupo Argos. Todo el tema de ingreso a índices internacionales, empiezan los volúmenes a aparecer, la indecisión y toma de utilidad 18.300. Si no supera pronto los 18.300 hay posibilidad de corrección a 17.400 y 17.000. Solo superando 18.300 hablaríamos de poder avanzar a 19. 18.300 la resistencia de la presión bajista hacia niveles de 17.400 o 17 como siguientes niveles de soporte. Vamos con Grupo Aval.
1200 contra 1150 también está en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos, así que está en una zona de indecisión. Mientras esté sobre 1150 aún puede continuar hacia 1200, perdiendo los 150 puede descender a 1100. Deben estar atentos a los soportes de corto plazo. Grupo Sura retrocede ampliamente en el día de ayer. 34.200, mientras esté por debajo de 34.200 aún puede volver a los 33.200. Recuerden que igual es un soporte ese 33.200 para contemplar de pronto algo de lateralidad en esta zona. Y así rompe los 33.200, no se descarta presión bajista adicional a 32. Seguimos en una zona de indecisión, una lucha entre compradores y vendedores en resistencia para Grupo Sura. ISA anuncia entonces 7.900, casi 8.000 el precio de venta del gobierno. Así que es probable que con esa noticia, si se mantiene sobre 6.800, hay posibilidad de alcanzar 7.500, 7.600. De pronto no alcanza todo el precio de los 7.900, a menos que la demanda sea del 100% de lo que ofertaron, pero tenemos el promedio móvil de 200. 7.600, 7.700 existe probabilidad de alcanzar ese nivel mientras esté sobre los 6.800. Si se pierden los 6.800, el descenso puede ser a 6.200. 6.800 la zona de soporte para mantener el impulso alcista con fundamental de venta, de precio de venta relativamente alto. 3.000 contra 2.800 ya empieza a llegar así niveles de soporte entre 2.800 y 2.700 del lateral de Isagen. Está acercándose a niveles de soporte. Si por alguna razón llega a romper estos niveles, la caída puede ser hacia niveles de 2.500. Pero por ahora tenemos 2.800, 2.700 llegando a zona de soporte, solo superando 2.860, 2.860 podría volver a los niveles de 3.000, importante 2.860 en el corto plazo. El oro después de acercarse a los $1.100 la onza está en 1.110, mineros también en comportamiento lateral como el escenario más probable. Vamos con Nutresa que continúa avanzando lentamente y con bajo volumen. Vamos a dejar para hoy, modificamos un poco el soporte a 19.800. Mientras esté sobre 19.800, aún hay posibilidad de continuar el rebote a 21, 21.100. Si pierde los 19.800, la caída puede ser a 19.100. 19.800 la zona de soporte. 19.800 para mantener el rebote. Lo contrario, volvería posiblemente a zonas de mínimos. Recordemos que también estamos en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Preferencial aval, vela tipo doji indecisión entre 1200 y 1150, superando 1200 podría avanzar a 1240, de lo contrario solo perdería el sesgo alcista si rompiera los 1150, volvería a 120. 1150 sigue siendo el soporte del sesgo alcista. Avianca desciende después de que se esperaba mayor fuerza de rebote en el día de ayer, retrocede en línea con el resto del mercado y vuelve a las zonas de soporte. Igual los mínimos del 180, 160, 130 siguen siendo zonas de soporte probables. Lo que no ha podido ser es el rebote técnico. Para lograrlo, ayer debía mantenerse sobre el 250. Lo cierra justo ahí. Si hoy cierra por encima del 270, los compradores siguen vivos. De lo contrario, pueden empezar a tener un comportamiento de baja volatilidad e indecisión cerca de zonas de soporte. 270 es la resistencia para poder avanzar hacia 2.500, 2.270 después de tener algo de presión de vendedores que anulara un poco la probabilidad de rebote que se veía bastante alta. Bancolombia, vela envolvente, en promedio móvil de 40, recordemos los 27, 26, 8, 600, estas zonas de resistencia fuerte. Ahora, tendrá que superar los 26.100, de lo contrario, por ser una pauta envolvente, existe probabilidad de descender a 25, 24, 400. Solo superando 27 hablaríamos de un sesgo más alcista, lo contrario simplemente fue un rebote que podemos medir por el retroceso de Fibonacci. También hacia la zona de 61.8, así que mientras esté por debajo de estos niveles, el sesgo sigue siendo bajista 26.100. Mientras esté por debajo de 26.100, la presión bajista puede continuar para Bancolombia, en una economía colombiana con inflación que continúa con tendencia alcista. Ahora tenemos lo que es el fenómeno del niño preferencial. Cementos Argos 9.600, superando 9.600 podría volver el sesgo alcista hacia 10.000, 10.100. Mientras esté por debajo de ese nivel, la corrección puede continuar hacia los niveles de 9.800, primera zona de soporte. Preferencial da vivienda retrocediendo, dejando un pequeño gap. 25.300, mientras esté por debajo de 25.300 aún puede alcanzar 24, 25.300 para llegar a 24, solo superando 25.300 puede avanzar a los 26.300, 24 la zona de soporte y 25.300 la resistencia de la presión bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede continuar los descensos para este activo preferencial. Grupo Argos 17.300,
Si no supera pronto los 17.300 puede corregir a 16.200, superándolo puede avanzar de nuevo a 18, 17.300. El cierre del día de hoy será importante si logra ubicarse por encima de ese nivel, de lo contrario continuaría la corrección preferencial Grupo Sura. Cerrando por encima de los 34 anularía la presión bajista, lo contrario puede buscar niveles de 32 y 32.400 dentro de lo que sería ese comportamiento lateral de indecisión después de la alta volatilidad de jornadas previas. Y Pacific se aleja de los 10.000, que seguirá siendo la resistencia más importante para cambiar el sesgo en el corto plazo a los 9.600. Mientras esté por debajo de 9.600 aún puede descender hacia 8.200. Se tendrá que superar 9.600 y 10.000 para anular la presión bajista. De lo contrario, el sesgo es bajista para el activo, 8.200, 7.300. Existe probabilidad mientras estemos por debajo de los 9.600. Así que en términos generales, hoy es un mercado indeciso. El tema tasa Fed empieza a rayar ya en lo aburrido, de tanto que lo hablamos, y pues los mercados solo acciones reaccionan, de resto divisas ni se está moviendo sobre ese fundamental, sino que las probabilidades sí se han incrementado, pero gran parte de esto pudo haber sido ya descontado por el mercado, y subir tasas no significa el fin de la economía de Estados Unidos. Recordemos que de todos modos Europa está dando estímulos, China está dando estímulo y eso equilibra un poco los movimientos de política monetaria a nivel global. Así que por ahora no se descarta que si bien tenemos una apertura negativa, los compradores puedan aparecer en el mercado internacional. Colombia también estará en el mismo panorama entre lucha de compradores y vendedores. Si logramos mantener los soportes de corto plazo, pues simplemente podríamos volver a mantener todavía el sesgo alcista. Ya la ruptura de esos niveles podría generar mayor presión bajista. Vamos entonces con preguntas: ¿cómo saber que aparecen compradores o vendedores? Pues no lo pueden saber puntualmente, durante la jornada aparecen órdenes, pero puede cambiar mucho. Nosotros lo miramos sobre todo por la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Es la zona de resistencia de la tendencia. Por eso sabemos que aquí obvio va a haber una lucha. Ya dependerá de los niveles de corto plazo y un movimiento de buen volumen que nos defina, bueno, quién ganó, compradores o vendedores. Por ahora, pues es un mercado que se vuelve un poco más errático ante la lucha de los dos. ¿Cómo se fijó el precio de venta de las acciones de ISA que vende Ecopetrol? Normal sería precios de mercado. En este caso lo que hacen es una valoración de la compañía, porque de todos modos es una participación importante. O sea, salir a comprar el 5% de ISA, si yo lo quisiera hacer a mercado, una persona lo quisiera hacer a mercado, pues podría llegar a subir el precio. Así que de todos modos ahí es como una prima por liquidez, por lo que se compra una participación más alta, que si tomamos con base en Empresa Energía Bogotá una referencia, pues el precio no llegó de una sola vez cuando anunciaron 1.740, no llegó de una vez, pero pues ha mantenido como la presión alcista. Se espera que el escenario sea probable para ISA, que los compradores sigan ahí pendientes de la venta mientras esté sobre la zona de soporte, pero pues no llegue directamente a los 8.000, sino 7.500, 7.600 pueda comportarse como algo de nivel de resistencia. ¿Qué sigue para Bianca terminando el año? Viene el dividendo, no hay fecha todavía, pero tenemos hasta octubre 31 para conocer cuándo va a pagar el dividendo. Es un dividendo que a estos precios ya se acerca al 8-9% de rentabilidad, así que el dividendo puede darle algo de soporte en el corto plazo. Después del dividendo, ¿que vendrá? La coyuntura. Si la coyuntura continúa siendo bajista, pues la presión para Bianca continuaría. De lo contrario, volvería el rebote o se mantendría el rebote técnico. Por ahora, en el corto plazo hay que estar atentos en Avianca Holding, pues las zonas de estos mínimos siguen siendo unas zonas de soporte, así que pues esto puede generar un comportamiento lateral después del fuerte rally. Es muy normal para los activos después de fuertes caídas tener un comportamiento lateral a espera de mayores fundamentales. En este caso derivó para ganancias, después tuvimos un lateral que derivó para descensos, pero existe la probabilidad de ese comportamiento. ¿Hay un comentario de preferencial Carvajal Empaques? No hacemos seguimiento. ¿Hasta cuándo tiene Canacol para presentar resultados? Posiblemente esta semana o la otra máximo ya se conozcan los resultados de Canacol. Así que es lo que estaremos atentos. Más que los resultados es por ahora la correlación en términos generales, porque los resultados pues, ya han tomado tiempo, ya se hizo una operación de un nuevo socio, una nueva emisión. Así que por ahora pues simplemente la correlación con el mercado en general podría ser el común denominador. Entonces, atentos hoy a la variación semanal de inventarios de crudo. El petróleo continúa indeciso. De hecho, mientras hablamos, pues busca otra vez la zona de los 45. Tendrán que estar atentos a 45, 43, 50. Sigue siendo relevante el petróleo para nuestro mercado. En cuanto a Grupo Val, recuerden que Grupo Val también tiene asamblea el 25 de septiembre para aprobar nueva distribución de dividendos entre octubre y marzo, y también se encuentra en una zona de comportamiento lateral. El mercado estos próximos días definirá
Si continúa con el sesgo alcista o retoma la senda bajista, por ahora no descarten, simplemente tengamos algo de indecisión en esas velas 1200, 1150, que podamos oscilar entre esos niveles y cuando tengamos un volumen muy alto, pues ya podríamos decir vamos a tener una nueva tendencia. Por ahora el común denominador del mercado es eso, lucha entre compradores y vendedores. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo, no descarten volatilidad del precio del petróleo a las 10 de la mañana. Muy buen día entonces para todos.